Haz más de 75 galletas. Te enseño a hacer 4 sabores diferentes, todas con una sola masa. Son perfectas para vender o regalar y también te comparto 2 recetas de glaseado y cómo decorarlas súper fácil. Pon la mantequilla en un tazón para batir. Esta es mantequilla sin sal y debe estar a temperatura ambiente, se tiene que ver así de suave. Y junto con la mantequilla vas a ir agregando el azúcar glass. Es importante que el azúcar glass esté cernida y para que no salga volando primero muévele así un poquito con tu batidora para que se integre y después vas a empezar a batir en la velocidad mínima. Y en cuanto estos ingredientes se vean así de integrados vas a poner el huevo. Siempre te recomiendo ponerlo así aparte antes de integrarlo a tu mezcla para que verifiques que está en perfecto estado. Y justo en este momento añade también esencia de vainilla. Vuelves a batir hasta que todo esto quede bien integrado. Cuando luzca así, paras un momento para ir agregando poco a poco la harina. Y aquí sí es bien importante que la harina la vayas añadiendo poco a poco y tiene que ser en la velocidad mínima de tu batidora. De hecho, llegará un momento en el que la masa quede ya muy dura y sea muy difícil integrarla con batidora. En ese momento puedes parar y terminar de integrarla a mano. También que no se te olvide ir raspando las paredes del tazón para que verifiques que todo se está integrando correctamente. Mira, como en esta parte de acá abajo se nota que se estaba quedando ahí la harina, entonces hay que raspar. Y justo antes de integrar la última parte de harina, vamos a añadirle aquí fécula de maíz. Esta es la que también se le conoce como maicena. Y una vez que ya tienes la masa integrada, que ya se ve de esta forma, ahora la vas a pesar y la vas a dividir en 4 porque vamos a hacer 4 sabores diferentes. Entonces vamos a darle ese toquecito bien otoñal. Yo ya pesé mi masa, en mi caso pesó 1215 gramos, la voy a dividir en 4 partes, así que voy a sacar 4 porciones de 303 gramos cada una. Puede variar unos cuantos gramos, tampoco pasa nada. Y ya que tengas dividido así en 4 partes, ahora sí vámonos con el primer sabor. Para este vamos a poner miel de maple. Y aquí mismo vas a añadir harina. Estoy usando el juego de cucharas estándar de repostería. Recuerda siempre que las cucharadas van al ras. Y esto está bien fácil, simplemente lo vas a ir integrando con una espátula. Y una vez que ya te quedó así todo integrado, que la tocas y no se te queda así la masa toda pegada en los dedos, ahora sí la vas a poner en un plástico de cocina y la vamos a llevar a que repose unos minutos al refrigerador. Con 15 minutos que repose será suficiente. Para nuestro siguiente sabor de galletitas, este sabor no te puede faltar, está súper fácil. Vamos a necesitar ralladura de una naranja, esta ya la tengo así, ya la rayé y es bien importante que no rayes toda la piel así de la naranja, solamente la parte de encima sin llegar muy profundo a la parte blanca porque esta parte podría amargar. Entonces nada más vamos a ponerle aquí la mitad de la ralladura. Este es de una naranja completa, pero aquí solo le voy a poner la mitad. Y también vamos a agregar canela. Igual tienes que integrarla poco a poco simplemente con una espátula. Y una vez que veas todo así bien integrado, le vas a agregar más harina. Igual, una vez que ya la tienes lista, la pones sobre plástico film y la llevas a reposar al refrigerador.
Para nuestro siguiente sabor de galletitas, que también nos van a quedar nivel delicia, vamos a poner, ¿te acuerdas que hace un momento pusimos solamente la mitad de la ralladura de la naranja? Bueno, aquí vamos a poner el resto, o sea, el resto es la otra mitad de esta naranja. Y aquí vamos a agregar también cocoa en polvo. Otra vez vamos a combinar todo con la misma espátula. Y para resaltar más los sabores le voy a poner aquí una pizquita de sal. Esta sal se la puedes agregar a toda la masa base, un cuarto de cucharadita, con eso es suficiente. Y una vez que está integrado vas a agregar harina. Y en cuanto la masa esté lista, nuevamente, ya sabes, en plástico y a refrigerar. Estas galletitas van a tener un toque especial porque además de sabor van a tener mucha textura. Aquí tengo nuez, está picada en trocitos muy pequeñitos y se la voy a agregar a mi masa base. Y además de eso le vamos a poner muy poquita nuez moscada molida. Y aquí te estabas preguntando por qué a todas las masas les fui agregando harina. Esto es porque vamos a hacer una masa de corte. O sea, la masa base, imagínate que te va a quedar como para hacer con prensa. O sea, es una galleta muy suave. Pero como queremos que tengan forma, entonces por eso les hemos ido agregando. Y todas llevan diferente cantidad de harina porque, bueno, cambia según la consistencia. Por ejemplo, en el caso de la miel de maple necesita un poquito más para que quede así más firme. En el caso de la cocoa tampoco hay que echar en exceso porque la cocoa de por sí a veces tiende a resecar un poquito las masas, entonces por eso te fui dando la cantidad exacta que necesitas para cada porción. Ya que está todo integrado, la vas a poner sobre un plástico de cocina y la llevas a refrigerar. Ya tengo aquí las 4 masas listas, ya reposaron en el refrigerador y ahora sí vamos a extenderlas. Para eso, para que se te haga mucho más fácil, te recomiendo usar así 2 trozos de papel de este para hornear. Te recomiendo ir girando la masa para que no se le marquen así muchos surcos y también si puedes ir dándole un poquito así de forma a la masa para que te quede más parejita y puedas hacer más cortes. En esta ocasión yo estoy usando una medida de 6 milímetros, o sea, todas mis galletas van a salir de 6 milímetros de grosor y de eso depende también, o sea, tú las puedes hacer más delgaditas o más gruesas, pero de eso depende también el tiempo de horneado y la cantidad de galletas que te salgan. Y ya que extendiste tu masa, la vas a llevar a congelar antes de cortarla para que quede mucho más firme. Y voy a hacer lo mismo con el resto de mis masas. Una vez que ya la masa está congelada, eso va a hacer que quede más firme y te va a facilitar muchísimo hacer los cortes. Yo voy a usar este cortador en forma de hoja, pero puedes usar el que tengas a la mano. Voy a seguir así cortando todas mis galletas y mientras precaliento el horno 15 minutos voy a llevar estas a congelar.
Para esta otra masa voy a usar este otro cortador. Este es en forma de calabaza, pero ya sabes que puedes usar el que quieras. Y también haré algunas con este otro cortador. Y no te lo he dicho, pero toda esta masa que te sobra la vuelves a juntar, nuevamente la extiendes y vuelves a hacer más galletas. Aunque lo que más te recomiendo es que aproveches la mayor cantidad de masa extendida que tengas, o sea que hagas los cortes muy juntitos. Y ahora estas me las voy a llevar a congelar. Para estas de chocolate con naranja voy a usar el mismo cortador de hace un momento. Aún me falta cortar uno de los sabores de masa, pero el horno ya está listo para empezar a hornear y estas ya estuvieron congeladas. Así que mientras las voy a llevar a hornear para aprovechar el tiempo y también para que aproveches tú mientras suscríbete al canal. Y ahora sí, ya vamos con el último sabor de masa. Tengo aquí más cortadores así de hojas porque pensé así como en plan otoño, pero mejor voy a usar este cortador que es un cortador así redondito porque te voy a enseñar una idea para hacer unas galletas rellenas. Listo, como estas van a ser unas galletas rellenas, tipo galletas de esas de sándwich, entonces necesitamos una galleta base y una de tapadera. Y puedes usar cualquier figura para hacerle el corte en la que va a ir encima. Puede ser cualquier cortador, solo que sea más pequeña que la galleta principal. Las llevo nuevamente al congelador para que se pongan muy firmes y no pierdan tanto su forma y mientras voy juntando esta otra masa para hacer más galletas. Una vez que están ligeramente doradas por la orilla, o sea que apenas si se les ve así poquito dorado, quiere decir que ya están listas. No las hornees demasiado porque se pueden quedar muy duras. Las dejas enfriando unos 5 minutos sobre la charola y después las pasas con cuidado a una rejilla. Recuerda que siempre te digo que el tiempo de horneado puede variar dependiendo de tu horno, qué tan gruesas o qué tan grandes sean tus galletas. Y si es la primera vez que estás horneando galletas, mi recomendación es que hornees unas cuantas galletas y en la primera horneada estés así súper atento y tomes nota de cuánto tiempo tardaron exactamente en tu horno. Estas también ya están súper congeladas, pero siempre te he recomendado que no hornees galletas de diferentes tamaños. Por ejemplo, aquí le voy a quitar estas que son más pequeñitas, ahorita las voy a hornear aparte, porque si no puede ser que estas se hagan antes, las que son más pequeñitas, y las que están más grandes tarden un poquito más. Entonces, para que el horneado sea parejo, que todas tus galletas sean del mismo tamaño y siempre separadas. Y recién salidas del horno, si tú notas que quedaron así un poquito infladas, las puedes aplanar un poquito así con la espátula y listo. Con las galletas de chocolate es más difícil darte cuenta si están doradas en la base a simple vista, por eso te recomiendo que primero hornees de las otras y ya tengas más o menos el mismo tamaño y el mismo tipo de galleta y así ya vas a saber exactamente cuánto duran, porque también estas si las horneas de más después quedan duras. Voy a llevar a hornear la masa de nuez que son las galletitas de sándwich. Ya terminé de hornear todos los sabores, pero vamos a empezar con la decoración de estas que son sabor maple.
Para estas vamos a hacer un glaseado. Aquí tengo azúcar glass y agregamos también miel de maple. Vamos a mezclarla. Esta miel es la que le ponemos así a los hot cakes o a los pancakes. Te va a costar un poco de trabajo hacia el final, pero no te desesperes. Le vamos a echar muy poquita cantidad de leche para que se suavice. Son apenas unas gotitas y sigues mezclando todo. Yo le puse media cucharadita y un par de gotitas más y te tiene que quedar esta consistencia, tampoco tan fluida, así está perfecta. Y ya que lo tienes, vamos a empezar a glasear las galletas. Opcionalmente les puedes poner nuez, yo sí se la voy a poner porque de verdad te lo recomiendo, le da un toque crunchy súper rico. La mayoría de las que yo hice fue con este cortador de la hojita de maple porque ahí lo tenía desde hace tiempo, pero no importa si no tienes ese cortador. Hice también estas otras con una formita de calabaza, pueden ser redondas, no importa la forma, lo que importa es que pruebes la galleta porque está nivel delicia. Voy a esperar a que estas galletitas sequen y muchas veces ustedes me han dicho que hay ciertos lugares en donde no seca tan fácil su glaseado. Para eso lo que tienen que hacer es reducir un poco la cantidad de líquido o agregar más azúcar para que quede así bien seco después de unas horas. Vamos con el siguiente sabor. Estas son las galletitas de nuez y lo que vamos a hacer es unas galletitas así tipo sándwich, o sea que las vamos a rellenar. Para eso yo estoy usando dulce de leche y la forma que tienen es como estas galletitas tipo Linzer. Ya tengo una receta aquí en el canal. Estas están así perfectas para Navidad. Te voy a dejar ese video por aquí por si todavía no lo has visto. Le ponemos un poquito así de dulce de leche en el centro y después la tapas con la siguiente. Y mira, aquí va otra vez lo que te decía el cortador. Puedes usar el que tú quieras. Por ejemplo, estas no les hice el agujerito, los hice con el mismo cortador de hoja de maple. Y ya nada más le voy a poner un poquito de dulce de leche aquí y ya te queda una galleta de sándwich. Ya terminé con estas de nuez y voy a seguir rellenando galletitas de sándwich, pero ahora las voy a rellenar con ganache de chocolate. Aquí ya puse un poquito en la manga. Si quieres puedes hacer la ganache tú desde cero o también puedes comprarla. La verdad yo estoy usando en esta ocasión así de esta de botecito que ya venden lista y es exactamente el mismo paso. Primero aplicas el relleno y después la vas a cubrir con la otra galleta. Entre más consistente esté la ganache que les pongas, pues más duro, más firme va a quedar el relleno. Ya terminé de rellenar las que quedaron en forma de sándwich y estas otras nada más las corté así con la formita de calabaza y para decorarlas todas voy a fundir un poco de chocolate. Rellené una manguita pequeña con el chocolate fundido y tengo también aquí ya listo mi rallador y una naranja porque apenas aplique el chocolate le voy a ir poniendo la ralladura de naranja encima.
De esta solo es muy poquita y solamente la piel de encima, porque si rayas mucho hasta la parte blanca se puede amargar. Y bueno, al final la verdad es que queda solo como decoración, después se le cae un poquito, es nada más un toquecito así muy ligero de la naranja. Y ahora vamos con las siguientes galletitas. Estas que tengo aquí son las de naranja con canela y también las voy a rellenar. Yo las voy a rellenar igual con ganache de chocolate. Puedes ponerles también el dulce de leche o si prefieres dejarlas así. Las más pequeñas son las que hice así y para las otras voy a hacer también otro glaseado. Aquí tengo azúcar glass y le voy a poner jugo de naranja. Y opcional le puedes poner un poquito de colorante naranja. Para mí este color quedó bien así, no muy intenso. Y le voy a poner muy poquito, o sea, una pizquita de canela para que le dé más sabor. Y aquí ya saben, bueno, a mí con estas cantidades me funciona perfecto, el glaseado seca súper bien, pero me han dicho que en algunos sitios como que hay mucha humedad y no seca igual. En esos casos, igual que les dije hace un momento, es un poco menos cantidad de líquido o más cantidad de azúcar. Este lo voy a poner en una bolsita para empezar a decorar. Al final sí le agregué un poquito más de colorante porque hice una prueba y quedó muy bajito, pero bueno, aquí ya va de lo que a ti te gusta. Entonces voy a empezar a decorar. Nada más es irle pasando así encima y puedes hacer la decoración que tú quieras. Y me han preguntado de los glaseados que si este es el glaseado real o Royal Icing. Este no es el glaseado real o glasa real, que también se le conoce, con el que se hacen galletas especiales así decoradas. Este es un glaseado casero para hacer este tipo de galletas que son más así, pues eso, caseras o galletas de temporada. También a este tipo de galletitas puedes ponerles trocitos de nuez encima o ralladura de chocolate. Puedes de hecho combinar los glaseados, por ejemplo ponérselo a las galletas de chocolate o si alguno de allá te gustó, también hacer tus combinaciones. El chiste es que estén presentes todos estos sabores y te voy a mostrar enseguida, en cuanto sequen, cómo empaquetarlas en caso de que las estés haciendo para regalo o para vender. Ya tengo aquí todas las galletas, bueno, la mayoría porque ya nos estuvimos comiendo algunas. Y en total me salieron 75 galletas, o sea, 75 en total. Yo las conté estas como una galleta, o sea, aunque sean las galletas de sándwich que son doble, las conté como una. Si las haces sencillas, o sea, nada más así, que no son sándwich, pues te pueden salir hasta 100 galletas. Todo depende ya del tamaño de cortador que uses. Y mira, para envolverlas, esta es una idea que ya se las he mostrado muchísimo. Está súper fácil y es usar una bolsita de estas de celofán. Son estas bolsitas que venden en las tiendas donde venden dulces y yo le puse un cartoncito porque le vamos a poner las galletas y esto va a evitar que se nos quiebren. Le pones un lacito y así de fácil ya tienes un paquetito de galletas listas para vender o para regalar, para dar así un detalle. Y aquí sí es bien importante, en estas que son delgaditas, que son planas, que le pongas el cartoncito debajo. Este es el que se le llama caple y este es importante porque estas se pueden quebrar. Pero, por ejemplo, en esta otra puse todas las galletitas, puse 3 de estas que son de sándwich, quedan más gorditas, por lo tanto quedan más resistentes. Lo único que sí es que tienes que esperar a que el glaseado seque completamente porque, por ejemplo, estas son las últimas que yo glaseé y ya por mostrártelo, pues no alcanzó a secar bien, entonces se embarra. Así que una vez que sequen, igual ya tienes así un paquetito de galletas súper bonito. La otra opción para poner tus galletas son unas cajitas, puedes usar de estas que vienen así como con tipo ventana y en esta parte pues vienen así plastificadas. Aquí voy a poner un surtido de varias.
Y aquí ya tienes otra opción perfecta para vender, o igual también si las estás haciendo para regalar. Hay distintos tipos de caja, pues adáptate tú la que tú encuentres ahí donde vives. Estas también las puedes comprar en línea y se veían súper bonitas si ya las tienes listas en tu vitrina, nada más para que el cliente llegue, se le antojen y se las lleve. Y hay diferentes tamaños de cajas, entonces ya hay muchas personas que las venden así por peso, a granel, o las acomodan así por pieza, se ven buenísimas. Y el precio depende mucho de lo que hayas invertido en tus ingredientes, de tu competencia. Si todavía no sabes cómo calcular el precio de tus postres, tengo aquí en el canal un video donde te doy así como una guía de cosas que tienes bien importante que tomar en cuenta al momento de ponerle precio a tus productos. Ese video siempre te lo pongo en la descripción, pero también te lo voy a poner aquí en el primer comentario. Y siempre trata de hacerle una foto bonita para que se vea mucho más atractivo, o sea, para que llame la atención. La foto es muy importante porque de ahí depende también que muchas personas se enteren que tú estás haciendo este tipo de productos, que todos tus contactos lo sepan y que la foto sea bonita lo hace más atractivo y vas a tener más pedidos. Y también tenemos de hecho un video donde te enseñamos a hacer fotos para tus productos. Son cosas muy básicas, muy fáciles que puedes hacer desde casa con tu teléfono. Ese video también te lo voy a poner por aquí y en la descripción. Y entonces, ya que le hagas las fotos preciosas a tus galletas o a cualquier otro postre que hayas hecho aquí del canal, pues envíanoslas porque nos encanta verlas y siempre las compartimos por aquí. Me encanta ver que de verdad han hecho demasiadas galletas de ahorita de temporada. Hicieron los dedos de bruja, hicieron las galletitas de pan de muerto. Muchas personas hicieron el pan de muerto, entonces pues nos encanta compartirlo aquí mismo con ustedes. Estamos seleccionando las mejores fotos y de hecho se nota que muchos ya se han visto el video de los tips de fotografía porque han mejorado mucho la foto, o sea, se ve súper bien su producto, se ven bien los fondos, así que pues muchas gracias, eso también les ayuda mucho y si quieres enviarme tu foto, pues hazlo a través de redes sociales. Yo me llamo Elena, pero me encuentras así, tal cual te las pongo aquí, nivel delicia, sin puntos, sin guión bajo ni nada, así como nivel delicia. Y antes de irme, quiero darle las gracias a todos los miembros de mi canal que me ayudan mes con mes. Siempre les ponemos por aquí sus nombres en agradecimiento por el apoyo. Y también quiero darle la bienvenida a una nueva miembro en el nivel de Lichu, que es Amalia Muñoz. Muchísimas gracias, de verdad, gracias por todo el apoyo, gracias por sus comentarios. Gracias también a los que nos dejan súper gracias. Todo eso nos ayuda muchísimo. Pero si ahorita no puedes ni apoyarnos con los super gracias o hacerte miembro, nos apoyas muchísimo cada vez que le das like al video, cuando te suscribes y cuando lo compartes. Espero que te haya gustado muchísimo esta receta, a mí me encantaron la verdad todas las galletas, escríbeme cuál de todas es tu favorita y si te gusta este tipo de videos no te pierdas este otro de aquí. Yo soy Elena y nos vemos en el siguiente video. Bye.